Muy bien, vamos entonces ahora a hablar en Historia del Perú sobre la corriente libertadora del norte, cuyo protagonista es nuestro amigo Simón Bolívar. ¿De acuerdo? Simón Bolívar. Muy bien. Vamos a ver algunos aspectos importantes de él. Muy bien. La llegada de Bolívar jóvenes se da básicamente por un caos que tuvo el Perú, ya que no pudo expulsar a los españoles que aún todavía se encontraban en el sur del territorio peruano. Y hay que recordar pues que el Congreso Constituyente se había establecido en 1822. Este Congreso va a estar pues bajo la dirección de Francisco Luna Pizarro, de tendencia liberal. Hay que recordar pues que San Martín lo había formado. Este Congreso pues formó una junta gubernativa y la primera estrategia que va a utilizar la junta gubernativa es iniciar un ataque llamada la primera campaña de puertos intermedios, que fue un fracaso. Ante ese fracaso pues se dio el primer golpe de Estado del Estado peruano, el motín de Balconcillo, obligando al Congreso a que coloquen, elijan a un presidente, ¿no? En este caso a Ribagüero, quien aplica pues la segunda campaña de puertos intermedios. Ribagüero pues empieza a pedir, solicitar préstamos a Inglaterra para poder iniciar una campaña contra España. Lamentablemente, tanto Gamarra como Santa Cruz van a pesar de iniciar las primeras victorias para el ejército peruano, estas victorias luego van a ser un revés para ellos, ya que van a perder posiciones, y los españoles pues no solamente van a empezar van a empezar a contraatacar, sino que incluso logran tomar la capital. Por eso es que el Congreso decide refugiarse en el Rey Felipe. Como consecuencia de ello, el Congreso destituye a Ribagüero. Ribagüero se niega, él forma su propio Congreso en Trujillo, y el Congreso de Lima nombra como presidente a Torre Tagle. Tanto el Congreso de Lima como Torre Tagle se refugian al Rey Felipe. Entonces, he ahí, digamos, un poco el asunto que se va a ir dando. Claro, este refugio, repito, que se va a dar, va a ser todavía durante los tiempos de que Bolívar viene, porque Bolívar viene, si no me recuerdo, en septiembre de 1823. Y ya Bolívar había logrado tener importantes victorias, tenía una hoja de vida militar muy importante. Liberado, había logrado grandes batallas, como el caso de Carabobo, Boyacá, Pichincha, por el cual pues lo que fue el virreinato de Nueva Granada lo transforma pues en la Gran Colombia. Entonces ya nuestro amigo Bolívar tenía antecedentes muy importantes, por el cual ya venía de un prestigio ya muy ganado. Por eso que San Martín pues acude y a entrevistarse con él en Guayaquil, pero pues al ver que no llegan a ideas, sobre todo de quién iba a dirigir esta campaña final para expulsar a los españoles de América Latina definitivamente, pues no se pudo llegar a un acuerdo, ¿no? Que pudo haber sido importante para los intereses de cada uno de ellos, me imagino. Por eso que San Martín pues se dio cuenta que era imposible eh, enfrentarse a Bolívar, porque este personaje tenía pues detrás de él un ejército considerable, tenía ya victorias ganadas y tenía un fuerte respaldo financiero de Inglaterra. Entonces, San Martín no optó pues otra cosa que poder retirarse. Pero antes de ello, quiso asegurarse que el Perú fuese en todo caso un gobierno que no esté en manos de Bolívar,
para sus propios intereses, porque recordemos pues que Bolívar tenía mucha intención de acrecentar más la Gran Colombia. Recuerden que el virreinato de Nueva Granada en un inicio tuvo territorios de lo que ahora pertenece al Perú, pero que luego regresaron nuevamente al virreinato del Perú, sobre todo la zona de Maynas. Pero siempre la Gran Colombia cuando nace quiso recuperar esos territorios, no, más que recuperar, quiso tener, perdón, esos territorios bajo su jurisdicción, pero que no, obviamente no se va a dar. A lo mucho pues lograron tener Guayaquil. Muy bien. Entonces, ya repito, Bolívar gozaba pues de ciertos prestigio, ¿no? Entonces, el caos político que sufría el Perú y la Serna, pues que había logrado recuperar Lima, en este contexto, pues Simón Bolívar entra pues al Perú a pedido pues de los liberales del Congreso que estaban acá en Lima. Y se inicia pues la campaña, ¿no? De Bolívar, que como repito, llega en septiembre de 1823, es recibido por Torre y el Congreso de Lima, y lo primero que hace es Bolívar es declararse dictador. Por ende, pues el Congreso deja de tener legitimidad, se disuelve, por ende también Torre deja pues el poder, y a partir de pues Bolívar empieza a realizar una serie de ajustes, una serie de medidas, con el propósito obviamente de acabar definitivamente con las tropas españolas y sin duda la aniquilación definitiva del virreinato del Perú. Claro, obviamente Bolívar desde que llegó no contaba con muchos aliados, al contrario, ¿no? Tenía muchos enemigos, empezando por Ribagüero, Torre, que sin duda incluso cada uno por su lado va a tratar de negociar con el virrey La Serna, porque tenía un enemigo común, y ese enemigo común era Simón Bolívar. ¿Se podría llamar traidores a estos personajes? Bueno, en realidad es un poco ambiguo decirlo, porque Ribagüero por su parte conspiraba contra Bolívar, porque obviamente había un fuerte miedo y temor de la injerencia de Colombia en la política nacional, en la política peruana. Muchos aristócratas y nobles peruanos, es decir, la élite criolla veía en Bolívar con mucho miedo, y todo era pues un poco, por así decirlo, el ambiente era muy tenebroso, muy, muy oscuro, había mucha incertidumbre, qué es lo que iba a ocurrir. Entonces, obviamente, eso causó mucha preocupación en la élite criolla, porque obviamente defendía sus propios intereses. Ahora bien, ¿qué es lo que Ribagüero proponía a la Serna? Bueno, la Serna le propuso a la Serna varias cosas, entre ellas la más importante tal vez es proponerle una monarquía constitucional, es decir, un príncipe español, algo que ya San Martín había hecho anteriormente, pero que con cierta libertad, ¿no? Cierta autonomía que el Perú logra tener. Ese obviamente es un planteamiento que Ribagüero tuvo con el virrey La Serna. Bolívar obviamente al enterarse pues de esas negociaciones que sin duda pues no van a caer nada bien, es donde obviamente va a luchar contra Ribagüero y Torre también. Bolívar sabía pues de que estaba rodeado de enemigos y de traidores. Hay que recordar pues que Bolívar pues no era una persona, por así decirlo, ingenua, no era una persona ya con una experiencia política muy recorrida. Cuando Bolívar llega aquí a nuestro territorio, en septiembre de 1823, como mencioné hace poco, ya se había dado un convenio con este libertador. Ahora, esta ayuda pues era indispensable a pesar de la mala experiencia que se había tenido en la primera división auxiliar, porque recuerden que luego de la terrible
entrevista que se dio entre San Martín y Bolívar. Pese a ello, Bolívar había enviado un importante contingente militar entre 1822 y 1823, pero que no sirvió de mucho. Ahora, en virtud de ese convenio, pues llegaría, ¿no?, nuestro amigo Bolívar en ese año, y un mes antes que Bolívar llegue a nuestro territorio, estamos hablando en mayo de ese año, de 1823, llega el ejército colombiano, pero bajo la dirección de Sucre. Y el Perú está obligado a algunas cosas, jóvenes. Por ejemplo, y eso sería bueno que lo tengan ahí en cuenta, no viene mucho en el examen de admisión, pero es bueno como parte de la cultura general. Por ejemplo, el Perú está obligado a pagar los sueldos de los oficiales y los soldados colombianos, así como sus equipos, su vestimenta, los pertrechos, el mantenimiento de ese contingente. Pagar pues los gastos de regreso cuando finalice pues la campaña contra los españoles. O sea, el Perú tenía que financiar ese pago. Y obviamente reemplazar pues a las bajas colombianas con soldados peruanos, ¿no? Cuando se inicie pues la batalla contra los españoles. Otra cosa importante es que se va a dar durante la llegada de Bolívar es el mejoramiento de nuestro ejército, ¿no? Va a haber un aumento y un adiestramiento, ¿no?, de soldados. Se va a fundar pues una academia militar. Muchos piensan pues que la primera academia militar profesional fue la de Chorrillos. Claro, bajo un punto de vista de adoctrinamiento estratégico influenciada por la de Europa, por supuesto, ¿no? Es innegable, pero ya acá antes se había intentado formar profesionalmente a los militares peruanos, ya que aún todavía existía pues la maniobra o la estrategia traída del virreinato del Perú. Entonces buscó un poco mejorar. Ahora, ¿cómo se reclutaban ejército? Bueno, a través de levas. ¿Qué es una leva? Es la captura, ¿no? La captura de jóvenes para obligarlos a que vistan al ejército patriota. Y se va a dar una reorganización de la Marina. Esta va a estar a cargo del inglés Jorge Guise, que a su vez pues era enemigo de Cochrane, ¿no? Mientras Guise se identificaba con el Perú, Cochrane se identificaba con Chile. En el ámbito de la política exterior, pues va a haber un reconocimiento, ¿no?, de llegadas diplomáticos como los Estados Unidos, donde sin duda pues va a reconocer, ¿no?, a la nación peruana no como independiente, pero sí como parte de ese proceso para poder lograr su libertad total de España. Y bueno, acá pues se realizan pues los primeros préstamos, ¿no? Por ejemplo, se pidió más de 1.200.000 libras que habían sido gestionados por los comisionados de San Martín para que llegue al Perú. Se va a dar pues la nefasta segunda expedición de puertos intermedios que lamentablemente pues no va a resultar de la mejor manera. Y tras esta situación, jóvenes, pues los españoles empiezan ya a incursionar, llegar a la capital, y eso va a ser muy, pero muy peligroso para los intereses patriotas. Ahora, lo curioso es que mientras se peleaban por el poder entre Ribagüero, Tarretaglia y los congresos, habían otros patriotas que sacrificaban sus vidas con el único propósito de continuar la lucha de independencia, como es el caso de José Olaya, que a pesar de las diferencias que habían entre la élite criolla, patriotas como José Olaya, por ejemplo, van a sacrificar su vida con el único propósito de mantener pues la independencia. Lamentablemente eso siempre ocurre, ¿no? Mientras las élites se pelean, hay otro que sí tiene las ideas claras para defender a la nación, pero que lamentablemente pues no son correspondidos como debiese. Entonces se va a producir pues una anarquía, un caos tremendo, y en ese caos pues es donde pues nuestro amigo Bolívar llega, ¿no? Llega al Perú. Les había mencionado un poco sobre la negociación entre Ribagüero y la Serna, muy bien. ¿Cuál va a ser esa negociación? Bueno, recordemos que Ribagüero en Trujillo, porque esa era la sede de su gobierno, había, Ribagüero pues tenía un control importante
y comprendía incluso desde Tumbes hasta Piura su poder. Y bueno, mientras que Bolívar, por su parte, tenía el control solamente del Congreso de Lima, ya que el resto del territorio peruano todavía estaba en manos del ejército español, sobre todo en el sur del Perú. Entonces, Rioagüero inició una negociación política y un poco ambigua y muy peligrosa con el virrey de la Serna. ¿Cuál va a ser la propuesta de Rioagüero? Muy bien. En primer lugar, un armisticio entre peruanos y españoles. Un armisticio significa no una rendición, sino una especie de que las hostilidades acaben por un tiempo determinado para poder llegar a una solución o a algún tipo de convenio. ¿Ya? Ese es un armisticio. Despido de las tropas auxiliares colombianas, porque obviamente necesitaban expulsar a Bolívar y a su gente del territorio peruano. Una colaboración entre españoles y peruanos en contra de los colombianos si estos se negaran a salir. Eso también es algo importante de resaltar. Gestiones para que el Perú fuese gobernado por un príncipe español. Constitución de una regencia del Perú bajo el mando de la Serna y la cooperación de Rioagüero. Obviamente, ante esa situación, Bolívar aprovechó para llamarlo traidor y tratar pues de luchar. Ahora, si no fuera por la influencia que Rioagüero tuvo, hubiera sido ejecutado, como lo sí fue Torre Tagle. Torre Tagle, obviamente, bueno, Torre Tagle en este caso murió al encerrarse en el Rey Felipe, que eso ya lo vamos a hablar más adelante, pero si no fuera por la influencia que él tuvo, Bolívar pues lo hubiera fusilado. Él era perseguido justamente. Lo que ocurre es que Bolívar cuando llega y al ver que tenía muchos enemigos, decide pues ser muy drástico y una de las medidas era fusilar a todo aquel que traicione los objetivos de Bolívar y a la patria independiente. Y eso se dio. Hubo un tiempo en el cual se fusilaban a aquellos que atentaban contra la nación peruana o sus intereses. ¿De acuerdo? Entonces es algo que es importante no olvidarnos. Muy bien. Bueno, Bolívar obviamente al llegar a la capital sabía que tenía que lidiar no solamente con los españoles, sino que con la élite criolla que no veían con buenos ojos su actitud o sus objetos, sus estrategias militares. Entonces el Congreso, repito, acepta esa dictadura de Bolívar y se disuelve el año siguiente, en 1824. Fue el Congreso y su constitución la que menos perduró, solamente unos cuantos meses nada más. Y bueno, pues durante toda su permanencia que Bolívar estuvo acá en el Perú, tuvo que enfrentar pues conspiraciones y algunas traiciones que él tuvo que eh, lidiar, ¿no? con, con mucha habilidad política, porque eso es lo que se requería también en esos momentos, ¿no? Porque ante un conjunto de personas que no se saben si ya son amigos o enemigos, tú tienes que lidiar con ellos de manera diplomática. Para eso, pues, es importante tener lo que se conoce como una habilidad política. Y Bolívar tenía dicha habilidad. Pero Rigoberto, repito, no fue el único, pues, que habló con la Serna. Torre Tagle, por su parte, también había logrado conversaciones eh, con la Serna. Y al ser descubierto, pues, Torre Tagle se vio obligado, pues, a refugiarse en el Real Felipe, junto con otro importante aristócrata llamado Berindigoya. Hay que recordar, pues, Torre Tagle pues, murió pues, en Real Felipe porque cuando los patriotas logran recuperar la capital, muchos españoles y algunos aristócratas limeños contra Bolívar se refugian ahí y van a ir permanecer por un par de años más, no reconociendo la independencia de Perú y bueno, lamentablemente pues los alimentos, la falta de salubridad va a mellar bastante en la población que estaba al interior de Real Felipe y van a morir, entre ellos pues Torre Tagle, ¿no? Pero bueno,
Lo importante es que vamos a ver unas campañas importantes de Simón Bolívar, que sin duda va a ser muy, pero muy mm, beneficioso para nosotros para poder conocer un poco más sobre su capacidad o su permanencia en nuestro país por esos años, ¿no? Y lo fructífero que fue hasta cierto punto su presencia para la consolidación de nuestra independencia. Vamos aquí. Vamos a ver acá. Ahí está, ¿no? Vamos a ver acá los más importantes acontecimientos. A diferencia de San Martín, acá sí se dieron grandes campos o grandes campañas militares que fueron sin duda fundamentales para la independencia del Perú. Muy bien. Bolívar contaba, aparte con sus tropas colombianas, con más de 300 soldados improvisados llamados montoneras. Y se habían, se habían reunido en Jauja y estaba pues al mando de Isidoro Suárez. Estos montoneros se les conoció pues como los húsares. Ahora, ellos avanzaron hacia Junín y había una caballería que los esperaba, compuesta por más de 900 jinetes dirigidos por Miller. Y se encontraron pues con la caballería virreinal, que lo superaba en número, más o menos 1300 en total, bajo la dirección de Canterac. Este enfrentamiento se dio un 6 de agosto de 1824, jóvenes. Ahora, lo más asombroso de esta batalla es que no se usó arma de fuego, sino arma blanca. Fue obviamente una lucha de caballería, se utilizó el sable. Y obviamente el inicio de la batalla fue muy desfavorable para los patriotas. La retirada, pues, el mayor Andrés Rásuri, por ejemplo, que era un criollo, pensó, pues, entonces en usar, pues, a las montoneras para contener, pues, el avance de los realistas y así salvar a la caballería. Y lo lograron. Prácticamente las montoneras fueron los que lograron colocar lograron no solamente detener el avance de los realistas, sino fueron artífices principales para el triunfo en la batalla de Junín, que ya era una batalla, repito, perdida, pero gracias pues al ataque sorpresivo de las montoneras pudo revertir esa situación y a partir de ahí pues estos montoneros se les llamaron los húsares de Junín. Ellos se lanzaron contra los 1300 de la caballería realista y obviamente lograron cambiar pues el curso de la batalla. Una batalla pues repito que solamente se usó sables, se usó arma blanca y que pues duró muy poco tiempo, ¿no? No duró pues ni una hora de batalla. Y así pues es donde a pesar de ello Bolívar pudo, en este caso las montoneras prácticamente fueron los artífices, repito, principales de la derrota de los realistas en la pampa de Junín. Entonces es muy muy importante aclarar esa situación. Ahora, un hecho también importante, jóvenes, que es importante mencionar, es que Bolívar cuando se estaba dirigiendo hacia el sur, porque en realidad pues la idea era ir hacia el Cusco, porque ahí estaba el poder de los realistas. Por su parte, la Serna y las tropas españolas buscaban también otros objetivos para poder acordonar al ejército patriota y dejarlos incomunicados con la costa. Muy bien. Pero Bolívar decide dar un giro y no irse al sur, sino volver a Lima, porque había recibido noticias de que estaban conspirando contra él, incluso había llegado dinero que posiblemente pudo haber sido, eh, en este caso, como de una palabra, pudo ser malversado. Es decir, el dinero que había solicitado Bolívar del extranjero lo tenía en un sector de la élite y él temía, por la información que le habían dado,
de que podía ser ese dinero malversado, que hubiera sido, que hubiera, es decir, se hubiera, ese dinero se hubiera usado de una mala manera. Entonces, ante esa situación, Bolívar regresa inmediatamente a Lima para evitar todas esas cosas. Y antes de ello, obviamente, deja Sucre para que él se encargue. Bolívar tenía la intención de que esta es la batalla que se iba a dar en... Para empezar, no se sabía que iba a ser en Ayacucho, repito, eso se fue dio algo fortuito, que ahora voy a explicar, pero lo importante, jóvenes, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Bolívar pensó que eso no iba a ser la última campaña. Él más bien dijo, la orden que le dio Sucre fue que la batalla que se iba a dar con los españoles, donde fuese, no sea la última. Porque me imagino que Bolívar quería buscar más apoyo militar, más financiamiento. Bueno, lo cierto es que la orden era que esta batalla pues no sea la última, ¿no? Bolívar en ese aspecto sí se aseguró. Pero bueno, lo cierto es que Bolívar pues logra, porque repito, ¿no? Bolívar pues no creía que estaba en la batalla final, ¿no? Más bien por el contrario, como repito, él aconsejó a Sucre que no provocara un encuentro decisivo. Me imagino que él quería, pues, estaba más preocupado por organizar un ejército de reserva de la costa, ¿no? Eso era lo que más le interesaba, pero bueno. Lo cierto es que Sucre partió solo y los ejércitos realistas y patriotas se encontraron, pues, en Ayacucho, y ahí se dio el enfrentamiento. Duró, pues, más de 2 horas esa batalla, y ahí sí, pues, se utilizó varios pertrechos, se utilizó, pues, una serie de cañones, armas de fuego, en la cual pues hay que recordar pues que tanto en el ejército realista como en el ejército patriota estaba compuesto por diferentes etnias y nacionalidades, ¿no? En el ejército patriota pues habían argentinos, colombianos, chilenos, peruanos. En el ejército realista habían pues mayormente pues mestizos e indígenas que peleaban por España. Bueno, lo cierto es que los realistas a cargo pues de Canterac sumaban pues más de 9.000 personas, 9.000 soldados. Y ellos estaban pues en el cerro Condorcunca, mientras que las tropas de Sucre y Gamarra tenían solamente pues, en este caso, 5.700, mucho menor. Y solamente pues contaban con un solo cañón, mientras que los realistas contaban con, con 11 cañones, ¿no? Imagínense la diferencia. Bueno, se da pues el enfrentamiento, los montoneros, pues, encabezados por Marcelino Carreño, prácticamente empezaron a incursionar y tras de 2 horas de grandes combates, al final, pues, los realistas son derrotados, ¿no? Caen prisioneros La Serna y Canterac, y ahí es pues donde son obligados a firmar la capitulación de Ayacucho. Pero bueno, hay un hecho importante, jóvenes. Eh, Hasta ahora no se entiende cómo es que las, las tropas realistas, a pesar de tener cierta superioridad en hombres y en armamento, hayan decidido bajar, porque ellos estaban, un importante contingente estaba en el Cerro Condorcunca, y la batalla, obviamente, repito, estaba prácticamente ganada por parte de los realistas, y el ejército, creyendo pues que ya estaban por ganar, bajan del cerro para poder aniquilar al resto de los patriotas, y justamente cuando bajan aparecen las montoneras y los acribillan, los aniquilan a ellos. Y ahí nos estamos dando cuenta del papel fundamental de las montoneras, tanto en la batalla de Junín como en la batalla de Ayacucho. Porque en ambas batallas, si no fuera por la participación de las montoneras, ambas batallas hubieran sido derrotas. Y por ende los españoles hubieran mantenido el predominio en sus tierras. Muy bien. Capítulo aparte es, sin duda, la negociación que se dio, ¿no? La famosa capitulación de Ayacucho, que obviamente para nuestro punto de vista fue muy,
muy negativo, muy lesivo para los intereses patriotas, ¿no? Esta famosa capitulación de Ayacucho que fue sin duda muy, muy desfavorable para nosotros. ¿En qué consistió esta capitulación? Muy bien. Bueno, la rendición que los realistas dieron, o capitulación, ¿no? Lamentablemente fue muy desfavorable para nosotros por la siguiente manera, por las siguientes razones, perdón. Para empezar, jóvenes, por si acaso si nos pregunta, esta capitulación fue suscrita entre Sucre y Canterac el 11 de diciembre de 1824. No fue ni la Serna, ni tampoco fue eh, Bolívar. Bolívar, recuerden, estaba en Lima y la Serna había sido malherido. Entonces, la capitulación se da entre Canterac por parte de los realistas y Sucre por parte de los patriotas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué se estableció ahí? Muy bien. ¿Cuáles fueron los puntos que se trataron? Primer punto. El Estado peruano se compromete a respetar a los propietarios españoles sus haciendas, su dinero. Es decir, el Perú republicano va a respetar a las propiedades, haciendas, dinero de los españoles. Los españoles que se quieran quedar también tendrían su ciudadanía peruana y los militares realistas van a conservar su grado en el ejército peruano. Es decir, si el español tenía el grado de coronel o mariscal, ese mismo grado va a tener en el nuevo ejército patriota o en el nuevo ejército republicano del Perú. Muy bien. A los que quisieran regresar a España, el Estado peruano les iba a reconocer para que puedan viajar. Ahora, menos de 1000 personas se fueron. El resto de los españoles se quedaron aquí en el Perú. Obviamente los que permanecieron en nuestro territorio van a mantener sus privilegios. Y el Perú reconoce una deuda pero no una deuda muchos piensan que es la deuda de la campaña militar, no. El Perú, hay un reconocimiento de la deuda de independencia, es decir, deuda para la República que hereda del Estado virreinal, ¿no? Es una deuda que se tiene. En resumen, jóvenes, en resumen, si bien pues surgía un nuevo Estado republicano con la batalla de Ayacucho en manos de los criollos, se mantuvieron intactas las bases coloniales, ¿ah? Las relaciones sociales de producción feudal, semicolonial, la misma explotación, el anaconaje, todo ello se mantuvo igual. Solamente se cambió de dueño nada más. Ahora ya no son los españoles, sino son los criollos. Y bueno, las instituciones políticas y privilegios sociales se mantienen. Es tal el caso, jóvenes, que incluso hay hay privilegios que tiene el presidente de la República que vienen desde la época colonial, como por ejemplo el de ¿cómo se llama esta palabra? El indulto. El indulto, jóvenes, que es una prerrogativa propia del presidente que ni siquiera el Poder Judicial puede intervenir, es una ley que tiene o que se le atribuye solamente al presidente de la República, que es una herencia del virrey. El virrey también otorgaba indultos. Entonces, hay muchas cosas que todavía de la época colonial permanecen en nuestra institución. Los impuestos, por ejemplo, ¿no? La alcabala, existe todavía la alcabala, por ejemplo. Y si han podido notar, cada vez que existe una nueva elección presidencial, siempre pues está de por medio la intervención de la iglesia, ¿no? En los asuntos políticos. Ahora que vamos a ver las próximas elecciones ¿no? el próximo año,
van a ver, pues el nuevo presidente va a jurar pues en nombre de Dios, de la patria, y va a hablar sobre los santos evangelios, donde ahí vemos pues la importancia que tiene pues, la iglesia en el Estado peruano, a pesar de que el Estado peruano es laico, ¿no? Es decir, que no tiene intervención directa con la iglesia, pero en la práctica vemos que no es tanto así. Pero en resumen de la capitulación de Ayacucho, vemos que fue muy, pero muy, muy, ¿qué les digo? Perjudicial para los intereses nacionales. Pero bueno, son cosas que que se han ido dando, que lamentablemente pues el Perú en sí ha generado. Ahora muchos dirán, profesor, ¿y por qué los peruanos han hecho eso? Bueno, en realidad pues no fueron los peruanos, fueron las tropas extranjeras que en su afán de querer acabar definitivamente con el virreinato de Perú y lograron hacer este tipo de tratados. Eso es también obvio, ¿de acuerdo? Obvio. ¿Qué fue después de Bolívar, después de, a pesar de no ser partícipe de este triunfo? Bueno, lo endiosaron a Bolívar. Fue revestido con los más altos honores, cosa de mucha popularidad, pero obviamente fueron adulaciones momentáneas, porque en el fondo muchos criollos odiaban a Bolívar. Eso está indiscutible. Hay un libro incluso que lo pueden ustedes descargar por internet, si no me recuerdo, que se llama Bolívar, enemigo número uno del Perú, se llama. Entonces había mucha antipatía hacia el libertador Simón Bolívar. Pero pese a que la capitulación de Ayacucho eh, oficialmente era el reconocimiento de España, la independencia de Perú, había muchos españoles que no habían reconocido ello, como por ejemplo Olañeta, que se mantuvo fiel en el Alto Perú, leal al virrey, perdón, al rey de España. Muy bien. Les había mencionado pues de que en la capitulación de Ayacucho, a pesar de que hay un reconocimiento por parte de España de la independencia del Perú, habían algunos realistas que se negaban, como el caso de Olañeta, que se mantuvo en el Alto Perú, pero que luego su propio ejército lo mata. Y el caso de Rodil es mucho más heroico, porque Rodil se interna en el Real Felipe y por varios meses, casi un año, va a tratar de luchar contra las tropas patriotas. Dentro del Real Felipe pues estaban los que aún todavía se mantenían fieles a la corona española y algunos criollos que temerosos, porque muchos de ellos conspiraban contra Bolívar, sean en este caso ejecutados por él, cosa que como ocurrió con el caso de Berinigoya, ¿no? Berinigoya era un criollo que al final, pues luego de salir del rey Felipe, va a ser fusilado por órdenes del propio Bolívar. Pero bueno, lo cierto es que Rodil al final pues se rinde, ya pues era imposible mantener la lucha, ya que en ese castillo, en el Real Felipe, pues ya se habían que acabar las municiones, se estaban proliferando varias enfermedades, y Rodil pues sale, se rinde, y con 400 defensores. De los 2000 que tenía al inicio, sale solamente con 400 personas, 400 defensores leales al rey de España. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar después de estas campañas militares exitosas por parte de Simón Bolívar? Bueno, Bolívar viaja urgentemente a la Gran Colombia porque prácticamente su propia gente lo había destituido. Había una gran crisis. Al parecer, las élites criollas de la Gran Colombia tenían intereses personales y se buscaba la división. Bolívar quiso de todas formas tratar de mantenerlas unidas, pero era inviable, ¿no? Las élites criollas buscaban intereses personales y, y simplemente Bolívar tuvo que abandonar el país. Deja obviamente a Santa Cruz para que reorganice a la República del Perú, confiaba en sus designios, pero recuerden pues que Santa Cruz lo que va a hacer es tratar
claro, deja a Santa Cruz para que establezca un congreso y que tenga una forma de gobierno más al acorde de lo que Bolívar quería, que era pues una federación. Porque el interés de Bolívar para un futuro no muy lejano era la integración total de las naciones. Es por eso que Bolívar, tras la retirada del Perú, en el cual pues obviamente muchas personas estuvieron alegres de que Bolívar deje el Perú, tiene un gran proyecto. Y ese proyecto era pues lo que se conoce como la integración bolivariana, ¿ya? Que es lo que vamos a ver ahora. Muy bien. A ver, miren, Simón Bolívar tenía ideas muy avanzadas para su tiempo, tanto en lo económico, social y político. En lo político, por ejemplo, buscaba una integración y defensa continental de Hispanoamérica frente a sus enemigos que él consideraba, como por ejemplo la Santa Alianza. La Santa Alianza era un grupo de países europeos absolutistas que luego de la muerte de Napoleón buscaban restablecer el predominio de sus colonias. Otro enemigo potencial era sin duda Estados Unidos, que había incluso adoptado la famosa doctrina Monroe, que era pues obviamente la expansión del imperialismo norteamericano en América Latina. Y otro país también que temía era el Brasil, que obviamente cada vez estaba expandiéndose y cuyo objetivo pues era pues el dominio del Pacífico. Lugar pues obviamente que era imposible para él, ya que el Pacífico no está para Brasil, pero por otros medios pues, va a buscar tener esa influencia. Ahora bien, por eso es que Bolívar en 1826 convoca un congreso en Panamá. Panamá en ese tiempo todavía pertenecía a la Gran Colombia, para formar pues una confederación latinoamericana. Pero lamentablemente pues los intereses propios divergentes de los criollos van a obstaculizar dicho proyecto. El temor pues de Bolívar era pues que estas nacientes repúblicas que económica y políticamente eran muy débiles pudieron haber recibido pues cierta influencia o dominio de estas potencias que acabo de mencionar. Y bueno, no pasó mucho tiempo y la pesadilla de Bolívar se cumplió, ¿no? Claro, lo curioso es que Bolívar pues siempre veía a Inglaterra más bien con buenos ojos. Y lo digo ¿por qué? Porque hay que recordar pues que América Latina, en el caso del Perú, por ejemplo, automáticamente luego de su independencia pasó a manos de Inglaterra. O sea, Bolívar vio una amenaza en la Santa Alianza, vio una amenaza en los Estados Unidos, pero nunca dijo nada en contra de Inglaterra. Es más, Bolívar siempre decía pues que Inglaterra era la mano amiga de América Latina. Pero bueno. Tras el fracaso de este proyecto de integración latinoamericano, ¿de acuerdo? Simón Bolívar intentó crear una federación de los Andes en los países que él había liberado, que era la Gran Colombia, Perú. Incluso pues Bolivia, que él mismo había fundado en 1825 a través de una asamblea de Chuquisaca, por Sucre, que luego ya les diré por qué se creó la Bolivia. Por eso que incluso él había propuesto una constitución vitalicia. Cuando hablamos de vitalicia, es decir, de por vida, para estos tres estados, en la cual pues él iba a ser el máximo regente. Ahora, según esta constitución vitalicia, pues Bolívar iba a ser nombrado presidente vitalicio, pero de nuevo pues los criollos de la Gran Colombia, de Perú, sobre todo de Perú, que odiaban a Bolívar, estaban en desacuerdo con este proyecto político y se frustró totalmente, no se logró dar. Lo que buscaba Bolívar en el fondo pues era un gobierno fuerte para mantener pues la estabilidad política en esta región de América y anular cualquier tipo de interés personal o regionalista, cosa que al final eso se dio, creando pues condiciones para un desarrollo burgués capitalista. Ahora, la parte que se le cuestiona a Simón Bolívar es su alianza con Inglaterra, que es justamente lo que mencioné hace poco, ¿no?
la primera potencia del mundo que en vez de aliados nos tomaría pues como su mercado, que luego de la independencia de América Latina tuvo un control no solamente económico, sino político de las nacientes repúblicas que se habían liberado de España, ¿no? Entonces, eso es, digamos, algo que también hay que siempre mencionar. Ahora, para ya ir finiquitando, ¿por qué la creación de Bolivia? ¿Cómo es que Bolivia, eh, porque Bolivia, repito, era parte del Perú? Para empezar, muchos dicen que Bolívar buscaba mm, crear Bolivia para quitarle hegemonía al Perú como una especie de venganza, ¿no? Bueno, para los que, para los que de repente opinan eso, lo que se sabe hasta el momento es que Bolívar en un momento no tuvo ninguna intención de crear Bolivia. Más bien fueron intereses propios de las élites criollas del Alto Perú en querer separarse por razones netamente económicas, porque también lo que luego va a ser la Argentina también tenía cierto interés en ese territorio. Entonces, tanto el Perú como la Argentina veían en el Alto Perú un importante territorio de anexión, de anexo. Y por otra parte, los intereses de las élites criollas de lo que ahora es Bolivia tenían una importancia, ellos veían la importancia de separarse de esos dos poderes, tanto del Perú como Argentina, para formar su propia nación. Muy bien. Veamos entonces un poco sobre la creación de Bolivia. Bueno, para empezar, el ejército patriota, luego de la victoria en Ayacucho, ingresó al territorio del Alto Perú a inicios de 1825. Sucre, que convocó pues entonces a una asamblea, ¿no? En Chuquisaca, luego después de la muerte de la nieta, que aún se mantenía fiel a la corona española. Habían tres posibilidades para el Alto Perú. Miren, esas eran las tres posibilidades. Una de ellas era que se incorpore a la Argentina, porque hay que recordar pues que a fines de la época colonial, durante la dinastía de los Borbones, eso hay que recordarlo siempre, el Alto Perú pues formaba parte del virreinato de la Río de la Plata, ¿no? O sea, por ese lado, el Perú no tenía derecho a reclamo. La otra opción era constituir un solo estado junto con el Perú, ya que el Perú y el Alto Perú habían estado unidos desde el siglo XVI hasta 1776, ¿no? Cuando nace el Virreinato de La Plata. O la tercera opción era proclamarse un estado independiente. El Congreso de Chuquisaca, convocado por Sucre, fue obviamente la mayoría pues, de los criollos, de la élite criolla, de la élite, no de la población, porque si hubiera sido de la población, de hecho hubieran querido pertenecer al Perú, porque ahí siempre ha habido un lazo comercial muy importante, jóvenes. Históricamente, geográficamente y socialmente, Bolivia nunca debió separarse del Perú, ¿ya? Fueron las élites que así lo hicieron, por intereses personales. Ahora, según esta convocatoria, pues debían de ser dueños de propiedades. Ahora, predominaban los egresados de la Universidad de Chuquisaca, ¿no? Entre ellos, pues, los más importantes representantes o nobles de esa región. Y bueno, como dijo una vez Basadre, ¿no? Fue una reunión de aristócratas nada más, y para ellos, pues, la independencia implicaba una nueva manera de seguir en la cúspide de la pirámide social. Entonces, ese era el interés de los criollos. Ellos querían una nación única para consolidarse en el poder. Porque al ser parte de Perú o de la Argentina, esta élite criolla tenía que compartirse poderes y posiblemente su escalafón social hubiera disminuido. Entonces, como buscaban ser protagonistas, entonces decidieron por la independencia del Alto Perú. Y, y para congraciarse con el Libertador, en honor le pusieron así, ¿no? Se llamó primero República de Bolívar. Y obviamente Simón Bolívar estaba muy entusiasmado por ese nombre que le habían dado a esa nación y avala la independencia de Bolivia. Con el tiempo ya se va a llamar República de Bolivia, ¿no? Pero es importante ver cómo es que Bolivia
se forma como un país independiente. Repito, no es que Bolívar en venganza separó el Perú y Bolivia como lo que ocurrió, por ejemplo, con India, ¿no? Que con lo que antes que India se independizara, dividió la India en dos, en Pakistán y en la India. No, acá no fue, acá fue por los intereses de la élite criolla boliviana de que independizarse, para mantenerse en el poder, estar en la cúspide de la pirámide social, ¿no? Y por intereses netamente económicos. Entonces, la gran mayoría de la élite se pronunció a favor de la creación de un nuevo Estado, ¿de acuerdo? Había un gran sector también, otro sector que promovió pues la unión con el Perú, porque de hecho con Argentina no querían saber nada. O sea, estaban entre ser independientes o aliarse al Perú. Muy bien, entonces un poco la historia de esa situación. Muy bien. Bien, chicos, hasta aquí lo que es lo que es la corriente libertadora del norte.